tiene muchos datos para mostrarme muchos parámetros. Por ejemplo, hoy día una doctora me mandó una valoración con glucosuria, diabetes mal controlada, pero estaba recibiendo un medicamento que permite la glucosuria, así que esos pequeños detalles hay que conocer. Luego, casi todos quieren manejar a sus familiares, no sé por qué. Todos se preocupan y demás, traten de mandarlos a un médico. Traten de no agarrarse tanto al paciente, al familiar. Y otros me han dicho, trato al paciente de esta forma. ¿No es familiar? Bien. Nadie llegó tarde, alguien llegó tarde mientras yo hablaba. O está haciendo eso para que no. Bien. ¿Tu nombre lo tienes? Perfecto. Antes de que me olvide, como el otro día, la asistencia. Pero como tenía el registro de los exámenes, con eso hice la. Bien, ¿dónde quedamos? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. No, frente al dibujo de las. Sí. Ahí. Ya. Perfecto. Bien, entonces seguimos hablando de generalidades. ¿Están logrando ver? Falta fuerza. ¿Qué fundada? Falta fuerza, ¿no? Creo que tendremos que apagar la luz. Pues se van a dormir. Infelizmente. ¿No se van a dormir? No. Tengo mis caramelitos. ¿Cómo puedo bajar para que sea tranquilo? No sé. Creo que tiene Ahora que sí. cambiarla. Ahora sí. Pues no coca. Es que empezamos desde el principio, más por eso es más ahí. Ahora sí. Ahí. Perfecto. A ver, una oportunidad más. ¿Hagamos? ¿Sí, no? No sé. Escuchar, yo quiero si no quiero. No, pues les toca a ustedes. Escucho con los hombros. Bien. Entonces hay diferentes categorías que las vamos a ir estudiando. ¿Dónde están sus tareas? Quiero ver sus dibujos, sus gráficos. ¿Ahí en eso? ¿Su cuaderno? A ver. Para la siguiente semana, doctor. Es para ahora. Yo pensaba que era para la siguiente clase, doctor. Me están entendiendo. Eso es un esquema. Ya. Tienen que hacerlo, háganlo. ¿Puedo hacer de manera digital también? Ya, vale. Pero lo que yo pido es que lo hagas. Ya. No copies una imagen, porque va a ser diferente. La idea es muy diferente. No, es hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que entender todas las hormonas en base a su bioquímica y demás. Y para entender todo eso hay una clasificación muy importante. Diferentes clasificaciones. Si les molesta mucho la imagen, apagamos, no hay problema. Por lo tanto, tenemos que ver según su química primero, ¿sí? Una química en relación a si son esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas van a estar a base de colesterol, ¿sí? El colesterol es tan importante que debemos tenerlo u obtenerlo para poder formar hormonas, porque el déficit de colesterol también te puede llevar a estos problemas, a tener déficit de fabricación hormonal, por ejemplo la sexual. Dentro de las esteroideas, las principales encontramos la testosterona, el cortisol, el estradiol, la progesterona. Si se dan cuenta, generalmente son las hormonas sexuales, y también el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando den su examen de endocrino, su cortisol va a estar por los cielos, si no piensen que tienen Cushing. Y dentro de las no esteroideas hay otra clasificación, hay una subclasificación que me habla de aminas, péptidos, proteínas y glucoproteínas. Por ejemplo, la insulina se encuentra aquí, dentro de las proteínas, es una proteína grande. Hemos comentado un pequeño ejemplo en la anterior clase sobre si yo soy proteína y quiero ir a la casa de alguno de ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué necesito para poder ingresar? Necesito un receptor. En cambio, si fuera un cortisol, una testosterona, ¿qué necesita la membrana?
nada, paso directamente y el receptor va a estar intracitoplasmático o nuclear, ¿sí? Así que es muy importante determinar cuáles son las características de estas sustancias. Por ejemplo, las glucoproteínas, encontramos principalmente las hormonas adenohipoficiarias como la FSH, LH, la TSH y demás. El otro día decíamos que la TSH se fabricaba en la tiroides, no es así. La TSH se fabrica en la adenohipófisis, ¿sí? Hay una estructura que se ocupa de fabricar esta hormona ahí. Luego, muy aparte de toda esta forma de clasificar las hormonas, están las por mecanismos de acción, que también tiene que ver con lo que hemos hablado, que son hidrosolubles y liposolubles. ¿Algún ejemplo de liposolubilidad con esta clasificación que me puedan decir? Liposolubilidad. Vamos, anímense. Hemos dicho que participemos. Ahí atrás, el último, ¿qué dice? ¿Cuál es tu nombre, perdón? John Bonachon. John. Liposolubles serían estos. Es decir, pasan tranquilamente por la. Es decir, liposoluble significa aceite con aceite. Sí. En cambio, hidrosoluble es agua con aceite. Nunca se van a juntar, van a repeler, necesitan un receptor para poder ingresar, ¿sí? Entonces, hidrosoluble sería, por ejemplo, la insulina, y liposoluble sería una hormona esteroidea. Luego hablamos de los tipos de acción que ya hemos mencionado en la clase anterior, según endocrina, parácrina y autócrina, que también es importante tomarlo en cuenta. ¿Alguien puede hacer recuerdo de lo que hemos mencionado en la anterior clase sobre esos términos? Endocrina secreta para ella misma, parácrina secreta para la célula de al lado. Ya. Y autócrina para la misma, es para la misma y la Exacto. otra para el torrente sanguíneo. Exacto, tienen que entrar al torrente sanguíneo. Sí, eso es importante que recordemos. Y finalmente, una interacción hormonal. Debe haber una interacción hormonal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir alguna hormona antagónica? Algo sencillo, vamos. Aquí tienen varias hormonas, así que utilicen una hormona antagónica. Una que vaya en contra. Una que sea opuesta. Adrenalina y noradrenalina. Pero son juntas. ¿Cómo? ¿Perdón? Insulina y glucagón. Insulina te baja el azúcar y el glucagón te eleva el azúcar. Es decir, si digamos en este momento decidimos invitarles hamburguesa, nunca va a pasar. Les invito a hamburguesa. ¿Cómo va a estar su insulina? Alta. ¿Cómo va a estar el azúcar? Va a tratar de regular. ¿Y cómo va a estar el glucagón? Bajo. En cambio, voy a dar otro ejemplo medio loco, no me lo corten las grabaciones, voy a dar un ejemplo loco. Agarro una ametralladora o agarro un cuchillo, me vuelvo loco y quiero asesinarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hormonas van a empezar a secretar? Adrenalina. Se tienen que escapar, ¿no? Para que el corazón funcione tienen que escapar. ¿Qué otra cosa? Cortisol, se tienen que estresar. ¿El cortisol qué va a hacer? Necesitan energía rápida para que puedan escapar. Porque si tienen adrenalina y no tienen esa energía para poder escapar, se van a caer en el piso. ¿Qué dijiste, perdón, Tania? Lucha y fuga, ¿no? Lucha y fuga, exacto. ¿Pero qué necesitas? ¿Qué hormona necesitas? Cortisol. Cortisol, perfecto. Adrenalina, perfecto. Faltan dos. Dijiste una hace rato. Azúcar para la ¿Qué energía. necesitas azúcar para la glucosa es lo más rápido que vas a conseguir. Por lo tanto, dijo una hormona hace rato, en lo antagónico. Glucagón. El glucagón va a agarrar el azúcar de la célula y la va a sacar a la torrente para que sea utilizada lo más pronto posible. Y una hormona más que en ustedes que ya están viejitos, ya no fabrican tanto. Digo de manera de viejo, pero lo que me viene a la cabeza. Te está afectando Estoy probando su fotosensibilidad. Está bueno. ¿Qué dicen? Eso no. Todavía. Todavía no, por favor.
La senescencia llega. ¿Qué dice? Eso es pregunta de examen en cualquier lugar. Hormonas contrarreguladoras de la insulina. Son 4. Ya han mencionado adrenalina, han mencionado glucagón, han mencionado cortisol, les falta una, por excelencia. Están viejos, no secretan. Aunque tengo cara de joven. ¿Perdón? T3, T4. No. Perdón, ¿puede volver? La hormona contra. ¿Qué dicen? Puede empezar a empujar el piso. ¿No? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué hormona ustedes tienen de niños que no tienen de adultos tanto? Hormona de crecimiento, es la otra hormona contrarreguladora. Adrenalina. ¿Sí? Adrenalina, glucagón, cortisol y GH, hormona de crecimiento. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Santiago. Primera clase. Sí. Bueno, lo siento, te voy a dar tiempo para que lo pienses. Cualquier estudiante que llega tarde, incluido el docente, si llega tarde, tiene 2 opciones para habilitarse a la clase. Lo puedes hacer en el transcurso de la clase. Chiste, cuentas un chiste o haces 10 flexiones. Depende de vos, pero acomodate Chiste. tranquilo y demás. No de opciones, chiste directo. Bien, entonces esa sería una hormona antagónica, ¿sí? Una sinérgica, una permisiva. ¿Ejemplo? Cinética, creo que gemina, reticina. Sinérgica podría ser lo que hemos hablado, ¿no? Lucha y huida. Necesitan secretar varias hormonas para que se dé un suceso. ¿Sí? A ver si buscan otros ejemplos de estos dos. Sería importante que me los digan. Y vayan haciéndome recuerdo de las tareas que ya tenían para hoy. Creo que se han estado cumpliendo. Perfecto. Así que hay diferentes formas de clasificar las hormonas, por lo tanto hay que tomarlas en cuenta todas. Dentro de las hormonas peptídicas, aquí estábamos, creo. Necesitamos calcio para que se puedan secretar, sobre todo a nivel central, así que algún trastorno del calcio también me puede traer consigo alteraciones serias, sobre todo de hormonas peptídicas y demás, y muchas fabrican una prehormona, la insulina, por ejemplo, se debe a la formación de una insulina previa, no útil o parcialmente útil, y recién cuando se active se forma una insulina que realmente tiene toda la acción que tiene. Eso es importante a la hora de ver resistencia a la insulina, que seguramente lo vamos a comentar luego. Otra vez apago porque no se ve nada, ni yo veo. Yo estoy cansado, estoy medio ciego, no sé si ustedes ven o solo soy yo. Creo que el aparato está mal, ¿verdad? Sí, está. No tiene la suficiente potencia. Bien, aquí vemos diferentes hormonas peptídicas, por ejemplo la vasopresina, que permite el balance hídrico principalmente, por ejemplo el glucagón, que ya lo han mencionado, que es un hiperglucemiante, entonces un glucagoma puede provocar hiperglucemia, y como la insulina en un paciente diabético está baja, esta tiende a hacer una retroalimentación, ¿no? Y otras hormonas que son importantes a nivel gastrointestinal principalmente, que también son parte de la bioquímica peptídica. Dentro de las esteroideas, la principal base de estas hormonas es el colesterol. El colesterol es una sustancia que generalmente sí la podemos formar, pero también la adquirimos de los alimentos. Comentarles que esas pequeñas personas en el examen, en la evaluación diagnóstica, que están mal, vamos a meter a todos a la bolsa y nos van a habilitar el Moodle, y yo les voy a ir pidiendo, por ejemplo, hazme un resumen de cuál es el tratamiento de COVID-19. Ustedes me hacen un resumen y me lo suben a la... Sí. ¿no? ¿Sí? Ya. Solo esas cosas vamos a hacer en Moodle, y algunas otras cosas más cuando lo habiliten, ¿no? Pero ya les estoy adelantando, así que no se olviden de subir su trabajo, siempre se olviden. Tomar en cuenta también las mutaciones genéticas a la hora de ver este tipo de hormonas. Dentro de estas ya las hemos mencionado algunas, por ejemplo la vitamina D, habíamos mencionado que necesitamos sales biliares para
absorber algunas vitaminas. ¿Se acuerdan qué vitaminas son esas? El grupo ADEC, ¿no? ADEK. Las sales biliares permiten la absorción de esas, y una de esas es la vitamina D, que actualmente se la denomina hormona, ¿sí? Es una hormona que nos permite, por ejemplo, actuar en el metabolismo del calcio, permite la absorción y demás de sustancias y demás. ¿Cuál es la forma de obtener la vitamina D? Sol. Sol, pero no retostarnos como camarones, ¿no? Los que viven en Brasil, Chile, Costa Rica, también tienen, no actúen como los que van a la playa y se retostan como camarones, ¿no? O sea, por lo menos unos 3 a 5 minutos de sol en los extremos del día es suficiente para obtener vitamina D, pero no como pollito al despierto, ¿no? Así que eso lo debemos tomar en cuenta. Estrógenos, andrógenos, glucocorticoides, como el cortisol, principalmente son sustancias que nos van a permitir, que son importantes para la vida, ¿no? Si yo les digo los estrógenos, la progesterona, ¿para qué son importantes? ¿Ustedes qué me podrían decir? Los estrógenos se van para el ciclo de la menstruación, para la mujer y para el hombre vivir. Por ejemplo, el ciclo menstrual de la mujer, ahora la luna está en creciente, se les dice lunáticas, ¿no? ¿Por qué se les dice lunáticas? Sí, a las mujeres se les dice lunáticas, ¿no han escuchado? Pero es cierto, ¿por qué? No se lo tomen a mal ni se ofendan, ¿no? Ya me están mirando con cara de guerra. Paz y amor. ¿Por qué se les dice lunáticas? Porque el ciclo menstrual está en relación al ciclo lunar. Dura 28 días. El ciclo lunar dura 28 días. Por eso se les dice lunáticas. Y si se dan cuenta, en cada fase, en cada periodo, en cada momento de la menstruación y demás, se elevan y disminuyen algunas hormonas. Por lo tanto, para todas esas fases son importantes los ritmos de secreción hormonal, y también es importante que sepamos de que la progesterona y los estrógenos son importantes. Sin eso no habría reproducción, sin esas hormonas no habría desarrollo sexual. Así que, por donde lo vean, la sustancia del colesterol es importante. Con eso no quiero decir que vayan a la esquina, se coman hamburguesas con extra aceite recalentado, ¿no? Pero debemos consumir colesterol del bueno, ¿no? Como el huevo, es el mejor colesterol que puede haber. Los mineralocorticoides, por ejemplo, como la aldosterona, ¿sí? En este momento seguramente alguno de ustedes está deshidratado porque no toman agua, porque estamos en invierno, aunque no parece invierno, Sí. invierno, y ¿cuál va a funcionar? La aldosterona va a estar en constante funcionamiento para ver si retenemos sodio o no, si eliminamos agua o no y demás cosas. Así que miren la gran importancia que tenemos con las hormonas esteroides. Bien, el otro día ya estábamos hablando un poquito de lo que es retroalimentación. ¿Alguien puede repetirnos qué podría ser retroalimentación para ustedes en la vida cotidiana, no en la vida médica? O no desde un punto de vista médico. Ya. Como ¿Eso es positivo o negativo? negativo. Como el auto con el alternador, al momento que prendemos utilizamos de la batería, pero a la vez cuando estamos caminando el propio motor va recargando la batería otra vez. Esos ejemplos generales son muy buenos. Y eso me vuelve a llevar a su evaluación diagnóstica. Esfuércense y van a ser buenos. Hay buena madera en este curso. Así que les sugiero que se esfuercen un poquito más, lean un poquito más, hagan sus tareas, desgraciados. No están grabando eso, ¿no? Esfuércense más, que pueden ser muy buenos médicos. ¿Sí? Bien. Entonces, retroalimentación. A lo que ustedes decían que la violencia intrafamiliar puede ser una retroalimentación negativa, eso es en la vida cotidiana, socialmente está dado así, pero en términos médicos eso significa al revés.
el ejemplo que ustedes han dado de retroalimentación por violencia es una positiva. ¿Por qué? Una retroalimentación positiva son efectos acumulativos. Aumenta. Eso es lo que pasa en la violencia, ¿no? Si no hay alguien que para realmente la violencia sí. No hay quien detenga la violencia. Por lo tanto, esto aumenta y magnifica el cambio inicial y no son homeostáticos, es decir, se salen de lo normal. Desestabiliza el sistema. Tarea para la casa. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? A ver si me responden. Ahora, yo no entiendo, no sé la tarea. Aquí con estos conceptos que estamos diciendo, la retroalimentación positiva es algo malo. No es normal. Pero hay ciertos pocos ejemplos de retroalimentación positiva fisiológicos, entre comillas. ¿Alguien podría recordar alguna retroalimentación positiva fisiológica? El ciclo del sueño. La fiebre, cuando se da un medicamento. ¿Ya? ¿Fiebre en quiénes? No en todos, porque también se autorregula, ¿no? Cuando una persona está caminando, sus batimientos cardíacos son normales, pero cuando empieza a caminar con más velocidad, el cuerpo tiene que hacer la regulación del oxígeno a través del oxígeno, entonces la persona empieza a expirar más. Pero eso no sería retroalimentación positiva o negativa. Negativo. No, positivo, perdón. Sí, es positivo. Pero se está saliendo de lo normal, se está saliendo de la homeostasis. ¿Sí? ¿No es homeostático volvernos taquicárdicos por necesidad? ¿Podría ser el sistema renina angiotensina que nos autorregula, digamos, en el tema de nutrición? El sistema renina angiotensina aldosterona, ¿cómo funciona? El loco del doctor Achano está grabando, ¿no? A ver, el cuchillo corta a alguno de ustedes, alguno de ustedes comienza a desangrar, comienza a desangrarse y ahí actuaría el sistema renina angiotensina aldosterona después de que se ha activado primero los vasoreceptores, los osmoreceptores y demás, pero es gracias a una retroalimentación porque está bajando la presión y necesito que la presión esté alta para poder cubrir el requerimiento de alimentación negativa. Usted trabaja con la renina, después por eso es el sistema renina. Después el intensina 2 con la ECA. ¿Algún otro? ¿Podría ser el ciclo del sueño? Hay mujeres aquí. ¿Alguien es mamá de ustedes? ¿Alguien? ¿Mamá? No sé. ¿Mamá? Mamá. ¿Ella ha vivido una retroalimentación positiva? Sí, ¿En qué momento? durante la gestación. Parto. Sí. Parto. ¿En qué momento? Comienzan a contraerse. ¿Gracias a qué hormona? ¿El útero? Oxitocina. ¿Dónde se fabrica? No han hecho su tarea. Me hubieran respondido, doctor, no, usted nos mandó a hacer tarea y por supuesto el libro decía que que la oxitocina se fabrica en el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. Doctor, gracias por la tarea que nos dio. Esa es la idea, que recordemos y vayamos al lugar donde se fabrica, ¿sí? Pero de forma ya imaginativa, ¿no? Que decían, qué raro que decía el libro, qué dibujo, una estas maldadas. ¿Sabían que los estudiantes también hacen bullying al docente? ¿Haces bullying a tu docente? ¿Seguro? ¿Y por qué miras la pizarra? No. Bien, entonces ese es un tipo de retroalimentación positiva oficial. Ahora, vuelve loco el doctor a echar loco, le corta a su compañero. Loco, como es ejemplo. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa en su organismo? Le corto el brazo. Fue un roce leve porque quería cortar a más de ustedes, pero pasó. ¿Qué pasa? Ojalá que no me denuncien por estos ejemplos. El sistema de coagulación. Sí, el estado de coagulación. Es el factor de coagulación. Pasa Pasa algo que comienza a desencadenarse el factor de coagulación
y pasa otro algo que es un evento externo que bloquea esa retroalimentación. Porque si no, seguiría y se transforma alguna patología de coagulación, ¿cuál? La coagulación intravascular diseminada, porque es algo patológico y no hay quien pare esa coagulación. ¿Sí o no? Así que la siguiente clase quisiera que me expliquen cómo funciona el parto, cómo funcionan los factores de coagulación, cómo inicia y cómo se puede parar, y para que aprendamos todos, ¿sí? Porque lo demás es patológico. Si yo les digo cuál es el eje corticótropo, ¿qué me dicen? Eje tirótropo. Eso vamos a avanzar, si no esta clase, la siguiente. Pero estamos hablando de... Estamos hablando, por ejemplo, de la entrada del iodo hasta la célula. El eje tirótropo son todas las hormonas que tienen que ver al final con la secreción de hormona tiroidea. ¿Qué significa? Todo comienza en el hipotálamo con la secreción de hormona liberadora de tirotropina, que estimula a la TSH en la adenohipófisis, y esta se estimula a la T3 y T4. Ese es el eje tirótropo. Imagínense un tumor en adenohipófisis que secreta TSH, ¿qué va a hacer la glándula tiroidea? Va a secretar T4. Es probable que realmente de Patológico, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de los ejemplos se salen de lo normal en relación a la retroalimentación positiva, pero ustedes me van a traer algunos ejemplos explicados, porque no sirve solo nombrarlos, de retroalimentación positiva fisiológica, ¿sí? Y la negativa, que es lo contrario de lo que me estaban diciendo de violencia, es que busca la homeostasis. Es decir, hay retroalimentación negativa entre ustedes y mi persona. Yo veo que no están haciendo sus tareas, me voy a volver un poquito más ogro, voy a empezar a reaccionar mal, me voy a volver malo, voy a ser agresivo, voy a querer exigirles mucho más y demás. En cambio, si veo que están estudiando, se esfuerzan, me comentan muchas cosas y demás, va a ser muy divertida la clase, todos vamos a aprender y no va a ser necesario que yo les esté exigiendo. Eso es retroalimentación negativa, ¿sí? Es decir, el organismo se adecúa cuando se busca la homeostasis. ¿A qué quiero llegar? Eje tirótropo. Estoy trabando mucho, estoy muy cansado. Eje tirótropo. Hormona tiroidea baja, por X o Z motivo. ¿Sí? Hormona tiroidea baja. Para regular eso, se estimula la TSH. La TSH, si se fabrica de más, va a ir a estimular a la T4 y se va a normalizar, busca homeostasis. Una vez la hormona normal, ya no es necesario que se fabrique TSH. Si la T4 está muy alta, la TSH no necesita estimular, baja su producción, se provoca homeostasis. ¿Sí? Eso es lo que busca la retroalimentación negativa. ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Estabiliza el sistema. Gracias. Estabiliza el sistema, entonces. Busca la homeostasis. Eso es lo más importante. Todo lo que sube tiene que bajar, pero siempre buscando el equilibrio. Eso es lo que hace la retroalimentación negativa. Si entendemos eso, si entendemos que es retroalimentación, endocrino ya está en el bolsillo. ¿Sí? Ya está en el bolsillo. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es ver si produce de más o de menos o produce normal, si es maligno o benigno, y si la retroalimentación está bien o mal. Nada más. Ejemplo, si veo que la retroalimentación está mal en algún eje, ya me va a decir dónde es el lugar y voy a solicitar exámenes para ese lugar, voy a tratar ese lugar. Y ya. Eso es endocrino. Terminó la materia. ¿Sí? Así que denle la importancia necesaria a este término. Lean, vayan a leer qué es retroalimentación y ya está. Endocrinología, porque en endocrino probablemente les haga preguntas como: si tengo TSH y T4 libre elevadas, diagnóstico, ¿dónde es el problema? ¿Qué le solicitas y qué tratamiento le das? En la hipófisis. Sí, nada más. Eso, y ya. Sencillo, ¿no? Sí. Le pedirán ecografía de tiroides, por ejemplo, a ese paciente que me han dicho de mi hipófisis.
No, que le solicitaran una tomografía o resonancia de cerebro, silla turca. No necesitas buscar tiroides. Y eso es simplemente viéndole cómo funciona la retroalimentación, ya sea negativa o positiva. ¿Sí? Ya. Y esto es el resumen. Manda señales positivas, se regula, y este ya manda señales negativas inhibitorias. Y cuando es una retroalimentación positiva, positivo, 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 y tiene que haber algo externo para que diga, oye, ya basta, se está produciendo de más, ya es suficiente de lo que te estás volviendo loquito en tanta producción. ¿Sí? Perfecto. Este es un claro ejemplo de retroalimentación positiva. Habíamos dicho, y si no les he dicho, esto es importante, las hormonas son ciegas, solo sienten y ya. ¿Sí? ¿A qué quiero decir? ¿Qué imagen es esta? ¿Me podrían decir? ¿Es una resonancia o es una tomografía? Resonancia. ¿Por qué? ¿T1 o T2? ¿Cómo describen esa imagen? ¿Qué dicen? Vamos, chicos. Es una imagen aumentada del tamaño de la hipófisis que está comprometiendo también ya el hipotálamo, bien circunscrita. Pero ¿qué se dice lo blanquito en una resonancia? Vamos. Imagen, ánimo, imagen. Sí, de noche. Vamos, despierta, imagen. Vamos, la imagen en una resonancia, lo blanquito, ¿cómo se llama? Sin celular, no vale la pena. Corta. Otra regla es cero celular. Si no pueden salir. ¿Cómo? Es en ecografía. Lo blanco en ecografía es hiperecogénico. Lo negro, anecogénico. Lo gris, hipoecogénico. O, si es término medio, isoecogénico. En una radiografía simple de tórax, por ejemplo, o de abdomen, lo blanco, ¿qué es? ¿El hueso qué es? Radiopaco. Lo negro, radiolúcido. En una tomografía hablamos de densidad, hipo e hiperdenso. Lo blanco es hiperdenso y lo negro es hipodenso. Y en una resonancia, ¿han estado en algún resonador? ¿No? Es necesita un búnker, literalmente un búnker, se llama búnker donde está el resonador, y emite sonidos horribles. Los que son claustrofóbicos se van a volver locos ahí. Y emite un montón de sonidos. Y cuando hablamos de emisión de sonidos, ¿de qué estamos hablando? Cuando se ponen audífonos, salud. Intensidad. Lo blanco es hiperintenso, lo negro es hipointenso. ¿Sí? Entonces es una imagen hipointensa. Tarea para la casa. Ustedes me van a decir si es una resonancia en T1 o en T2. ¿Qué será eso? Les voy a dar un spoiler. En uno de los test, el líquido cefalorraquídeo no se pinta, es negro. Y en el otro sí se pinta de hiperintensidad. Me van a decir cuál es cada uno. Pues tienen que leer, tienen que buscarlo porque si aprenden. Si no sirve. Pero busquen, cumplan con sus tareas. Ustedes me tienen unos días estas tareas primero, ¿podemos revisar? Pero si no buscan, queda ahí volando la pregunta. ¿Sí? Este es un síndrome de Nelson. ¿Qué significa? Se hizo o pasó una suprarrenalectomía bilateral. No hay cortisol y arriba la ACTH, como es ciega, dice, oye, abajo no se está produciendo, hay que estimular esos bueyes. Produciremos ACTH y comienza a formarse un tumor y crecer y haber un aumento de la producción de ACTH. Pero sin ningún sentido, porque no hay nada abajo que estimule. Y eso provoca una tumoración que es parte del síndrome de Nelson. ¿Sí? Así que esto, por ejemplo, es algo patológico y nos está hablando de una retroalimentación negativa.
Positiva. 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 Porque desestabiliza el sistema. Perfecto. La secreción, están entendiendo. La secreción, si no entienden, avisa. La secreción hormonal está sujeta por muchas formas de regulación, dentro de estas metabólicas, ambientales y demás. Por ejemplo, actualmente hay más radiación, hay otros factores importantes que nos pueden traer consigo serias alteraciones metabólicas y demás que también pueden traer alteraciones y por lo tanto predisponer a cambios importantes en la secreción hormonal. Por ejemplo, la obesidad no solamente es obesidad, sino trae consigo una serie de cambios importantes a todo nivel. Todas las células se comprometen. Por lo tanto, es importante que trabajemos en cada uno de los pilares. El problema de la obesidad no solo es porque como, sino hay una serie de factores importantes que debemos tomar en cuenta. Por eso es importante determinar qué factores pueden regular todo esto, y también hay patrones temporales y que también dependen del tipo de ritmo de secreción. El otro día les mencionaba, me agradan mucho las clases de endocrino porque son en la noche, y la hormona que ustedes utilizan para que me atiendan está en lo más bajo de su tanque de gasolina de ustedes. Bueno, estamos en Bolivia y no hay gasolina, ¿no? Ya no entiendo la gasolina. Con una gasolina de mejor precio, más cara, pero muy buena, que el motor no se va a arruinar. Gasolinazo más. Pero bueno, no me meteré en eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me perdí. O sea, tiene razón lo que dijo, no tenemos gasolina en el tanque. La hormona Ah, ¿cuál que hormona? permite que ustedes estén atentos y que en este momento seguramente estaba balanceado, el cortisol. ¿Sí? ¿Qué tipo de ritmo de secreción tiene esa hormona? El inicio del día es muy alto y va bajando durante el día. Entonces, ¿qué necesita para su secreción? ¿Café? ¿Estímulos? Entonces, esta hormona tiene el ritmo circadiano. Ah, sí. ¿Cómo es este ritmo? Hay que dormir. Ya no entra luz natural a la retina Sí. y comienza a producirse si es que duerme. ¿Sí? Por lo tanto, mientras dormimos se está produciendo el cortisol. Por eso no descansen, perdón, sí descansen, ese no está de más, sí descansen previo a su examen. Porque si no duermen antes de su examen van a llegar sin cortisol a su examen y NPI, ¿no? ¿Saben qué es NPI? Están grabando, así no deberían grabar. No poseo información. Ah, ya. Así que es importante que manejemos esto de las hormonas con cosas básicas. Doctores, y cuando la persona no consegue dormir, por ejemplo, estamos acá, la persona acordó 7 de la mañana, a las 12, comió algo, fue para su clase, para su aula, empezó 7 de la mañana, después 8:30, después otras clases, hospital, vuelve a noche, pero mismo con todo eso, llega en casa, está cansado, pero no consegue dormir. ¿Es porque los niveles de cortisol aún están altos? Sí. ¿Por qué? Porque el cortisol, a diferencia de otros, no solamente se fabrica gracias a un ritmo circadiano. Examen de endocrino, hoy mismo, ahora. Van a empezar. Es decir, hay una secreción pulsátil. ¿Sí? El doctor Achá se volvió loco, nos quiere asesinar. No me van a denunciar, ¿no? Su cortisol va a empezar a subir. Porque a veces, por ejemplo, como hay conmigo, Pero no solamente el todo cortisol. el día despierto, haciendo las cosas, pero a la hora de dormir, desliga todo. ¿Tienes alguien No, con no, quien sí. duermes? ¿Ah? ¿Tienes alguien con quien duermes? No. ¿Puedes decir si roncas? Sí. Roncas, como un tractor. Ese es uno de los problemas. Seguramente tienes apnea del sueño y por lo tanto eso también permite de que no haya. Es decir, en tu caso hay varios factores que podrían predisponer a que no duermas. No solamente el cortisol, pero sí es un factor.
¿Sí? ¿Cómo puedo estimular que aumente mi cortisol? ¿Para qué quieres estimular que aumente tu cortisol? No es bueno el cortisol, alto, científicamente comprobado. ¿Por qué quieres aumentar? ¿Cómo puedes hacer de que funcione bien? Sería otra cosa. Dormir bien, descansar bien, por lo menos 6 a 8 horas, deberíamos dormir todos. ¿Sí? Así que eso es lo más importante. Con esta carrera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en la mayoría de las hormonas peptídicas, estas pueden circular libremente. Pero hay otro porcentaje que se fabrica, que se une a proteínas. ¿Sí? Eso es importante también mencionarlo. Niños de África con desnutrición, ¿cómo están las proteínas? Si no hay proteínas que transporten hormonas o que estén unidas a las hormonas, ¿valdrá la pena por pedirle una hormona que esté pegada a una proteína? No. Si se dan cuenta, seguramente en sus prácticas ya van a ver o ya han visto, cuando perdimos un perfil hormonal, por ejemplo el perfil tiroideo, está T3, T4, T3 libre, T4 libre. ¿Valdrá la pena solicitarle todo ese perfil? No, T4 libre. ¿Qué pasa si estoy mal del hígado? Tengo una hepatopatía crónica, ¿cómo están las proteínas? Están bajas. Esa hormona total no es fidedigna, yo prefiero una libre. ¿Sí? Así que eso es lo que tratamos de diferenciar. Es decir, hay una hormona que está asociada a proteínas y hay una hormona que está libre y vagable, que es mucho más útil. El factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿en qué patología podrán encontrar? ¿En cuál será útil el factor de crecimiento insulínico tipo 1? Eso es lo que vamos a aprender pronto. ¿Sí? Es de vital importancia que sepamos qué es el IGF-1, que también es una proteína especializada. Luego ver si son lipofílicas o hidrofílicas y demás, y ver la concentración libre, que es mucho más fidedigna, ¿no? Ver si no hay hepatopatía, hepatopatatas, patologías con patología de proteínas. ¿Cuáles me podrían decir? Patologías con déficit proteico. La citis es causada por cirrosis, por ejemplo. ¿Otra? ¿Alguna renal? ¿Síndrome? ¿Nefrótico o nefrítico? ¿Nefrítico o nefrótico? No, nefrótico. Nefrótico. ¿Nefrótico? ¿Cuánto de albuminuria? Arriba de 3.5 gramos. Bien, me agrada. Así que hay que tomar eso en cuenta. La desnutrición, que es algo muy típico, tanto en bajo peso como a alto peso. También determinar otro tipo de hormonas que son importantes ver en relación a su conversión enzimática, y esto también me va a permitir cómo funciona. El mecanismo de acción hormonal, que ya hemos hablado, que se puede deber a los términos de alta definidad y baja definidad, y también muy relacionado con los receptores y con los órganos diana o células diana que estos van a tener. Como forma de descanso, ¿cuál va a ser tu paga? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Santiago. Santiago, ¿puedes pagar tu permiso a clase? ¿Cómo? ¿Seguro? No te vas a ofender ni me vas a denunciar, ¿no? Dale. Con las manos cerradas, Dos, qué bien. tres, cuatro. Son 100 ya. Está bien. Gracias, Santiago. Listo. Apuesto que todos van a querer reflexiones, nadie va a querer contar chistes. Ay, Por eso no de la el chiste es mucho mejor. Por eso no debe dar opciones, directamente contiene un chiste. Pero no han propuesto eso ahí. No, se quedó maravilloso. Bien, entonces hay receptores que atraviesan la membrana y hay otros que son el núcleo del citoplasma, ¿no? Tomando en cuenta la barrera bifosfolipídica que hay en la membrana citoplasmática, y no se olviden que eso es una puerta de entrada para los esteroides y es una puerta de
es un muro que va a evitar que otras hormonas como las aminas, péptidos y demás puedan ingresar, por lo tanto necesitan receptores para que pueda ingresar. No se olviden que la hormona también tiene su acción. ¿Qué es transducción de señales? Son procesos biogénicos que van desde una hormona receptora a las alteraciones de fisiología celular. Por lo tanto, esta transducción de señal puede deberse a algún problema o alguna alteración importante. Por lo tanto, puede haber serias alteraciones fisiológicas gracias a esto. Otro problema importante, esto no es problema, los receptores pueden generar segundos mensajeros también. A veces no solamente va a ir a actuar directamente al citoplasma núcleo, sino también puede ahí mismo formar segundos mensajeros y ahí recién crear el aparato de acción. ¿Qué es rebosamiento de especificidad? Yo les voy a explicar uno y ustedes la siguiente clase quisiera que me expliquen el otro. Yo les voy a explicar sobre, Addison. ¿Cómo es el Addison? El Addison se asocia a una insuficiencia suprarrenal, es decir, no hay cortisol principalmente, no se fabrica cortisol suficiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace arriba? Comienza a secretar ACTH en grandes cantidades para estimular la secreción de cortisol, pero la glándula diana no le hace caso. La glándula suprarrenal no le hace caso. Como está secretando de más la ACTH y no tiene receptores suficientes, va a ir a actuar a receptores similares a los similares de la ACTH, como por ejemplo los receptores de las células que fabrican melanina, melanocitos. Y si se dan cuenta, el Addison está asociado a hiperpigmentación. No en todos los casos, en cierto porcentaje, pero sí hay hiperpigmentación. Eso es rebosamiento de especificidad. Otro ejemplo, yo les pongo una tele aquí. ¿Les gusta Game of Thrones? No sé. Y yo estoy hablando de rebosamiento de especificidad. ¿A quién le van a hacer caso? Le van a hacer caso a la tele, por supuesto. Es decir, todos los receptores van a estar ya ocupados y yo, para que me traten de atender, voy a hablar de más y me van a empezar a escuchar otros receptores que no son ustedes. Eso es rebosamiento de especificidad. ¿Sí? Y ustedes me van a dar el ejemplo de hipoglucemia, la siguiente. ¿Sí? ¿Cómo es el rebosamiento de especificidad en hipoglucemia? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí quiero que participen. Vamos a hablar un poquito de la aproximación de un paciente con endocrinopatías. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Como objetivos de la clase, los trastornos endocrinológicos se deben principalmente a dos circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Hiper e hipo, ¿no? Mencionar 20 signos y síntomas. Deberíamos tener la capacidad de mencionar signos y síntomas y asociarlos a enfermedad. ¿Cómo es en un libro de medicina? Primero te dicen la enfermedad y luego te describen los signos. Nosotros trataremos de ser al revés. Mencionar 10 exámenes complementarios y en qué patología se podría solicitar y justificar la respuesta. Es decir, aquí no tenemos que utilizar la típica frase de laboratorios de rutina. Chinga su madre. ¿Sí? No hay laboratorios de rutina. ¿Sí? ¿Por qué le pido algo? Por alguna razón. Si le pido un hemograma a un paciente diabético, ¿por qué será? Tiene que tener una razón fundamental. Si digo rutina no tiene sentido. Quítense ese chip. ¿Sí? Rutina no hay. Todo es por algo específico que quiero ver. No es a ver qué encuentro, a qué le pego. No tiene sentido eso. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a aprender con esta clase. Habíamos mencionado la relación que hay de endocrinología con diferentes enfermedades, síntomas y demás. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver si hay exceso o disminución de la fabricación de alguna hormona, de secreción de alguna hormona, y todos los efectos que estos pueden provocar en los diferentes sistemas. Habíamos dado un ejemplo de, por ejemplo, hipertiroidismo que provoca ¿qué en el hueso? Osteopenia o osteoporosis. ¿Qué produce, por ejemplo,
en la parte hormonal una acromegalia. ¿Con qué podría asociarse una acromegalia? Un exceso de... A otra patología hormonal, porque sabemos que la acromegalia es un exceso de producción de GH. Sí. Pero ¿a qué otra patología se podría asociar? Tomando como premisa lo que dijimos hace un instante, de alguna pregunta de examen. Un tumor de Sí, generalmente es un tumor de hipófisis. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. Las hormonas. ¿Cómo? Dijiste algo. No, dice que son as quatro hormonas cortisol, glucagon, insulina. Maravilla. ¿Cuál es tu nombre? Gislaine. Gislaine. Ah, Gislaine. Tomando eso como premisa, la acromegalia, ¿a qué patología endocrinológica se asociaría? Muy bien lo que acabas de decir. Diabetes. Diabetes. La mayoría de los pacientes acromegálicos se asocian a diabetes por esa contrarregulación de la GH a la insulina. ¿Qué tipo de diabetes sería? Perdón, un segundo. Tipo 1. Una estrellita para la persona que me responde. Tipo 3. Es decir, otras causas específicas de diabetes. Cuando hablemos de diabetes, lo primero que les voy a decir, desgraciados, clasifiquen bien su diabetes. A todo le decimos 2. Ah, es 2. Es tipo LADA, no, 2. Es tipo MODI, no, 2. Este es un tipo 3. Por acromegalia. Contrarregulación. ¿Sí? ¿Me querías decir algo, Frank? Entonces, hay algunos hombres que son fisiculturistas que utilizan algunas sustancias que también empiezan a crecer su mandíbula, a crecer algunos huesos. Principalmente testosterona. ¿No? Sí, eso está relacionado también por acromegalia, digamos así. No, porque más crece el músculo que el hueso. Más crece el músculo que el hueso. Por ejemplo, algunas personas que utilizan, por ejemplo, demasiado testosterona, tienen, por ejemplo, una línea de Imagina que yo hueso soy. y está grande así. Imagina que yo soy de este tamaño. Sí. Tengo. No les voy a decir mi edad, tengo 30 años. ¿Cuánto me calcula? Tengo 30 años. Creemos. ¿Sí? Y yo comienzo a consumir testosterona a montones. Sí. ¿Voy a crecer? Sí. No. Así No, voy. no, no, Así, sí. en masa muscular, pero voy a seguir siendo chato. Voy a seguir siendo pequeño. Por lo tanto, no voy a crecer. ¿Sí? Si fuera menor, si fuera un adolescente, ¿no? ¿Crecería de hueso? Crece. Si tuviera acromegalia, no sería acromegalia. ¿Qué diferencia? Eso lo vamos a hablar luego, pero ¿qué diferencia hay entre gigantismo y acromegalia? Justamente la edad. Sí. La acromegalia se da en adultos En adultos, que sí. ya han cerrado su placa de crecimiento. En cambio, el gigantismo se da cuando todavía la placa sigue vigente, sigue funcionando. Por lo tanto, el gigantismo sí crece y el acromegálico crece en los órganos. ¿Sí? Entonces, esta asociación es de vital importancia. Esto es endocrino. Eso es endocrino. No sé. Eso es endocrino. Un desmadre. ¿Sí? Todo. Y puede ser nada. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿En qué patología, aparte de estudiante de medicina de endocrino, se da esto? Debilidad y falta de energía. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, excelente. Diabetes, También. obesidad, También. acromegalia, No. insuficiencia suprarrenal, gigantismo, hipogonadismo, hipogonado. Sí. ¿Qué hacemos? Se da en todo. A eso me refiero con estimar. Todo puede ser. ¿No me creen? Vamos a la siguiente parte de estudiante de medicina. Dificultad en la concentración. Yo trato de atender, grabo clases por eso y ni así entiendo. Espero que vayan quitando sus grabaciones malvadas. Confíen en ustedes. No me crean nada de lo que digo. Y alteraciones del apetito. ¿Qué mejor que un estudiante de medicina, un futuro médico? ¿Cómo comemos? Lo que agarramos. Patología endocrina. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Hipo. Hiper. Hipo también. No, Insuficiencia suprarrenal. no tengo hipo. Diabetes. Sí. Acromegalia. Entonces, ¿qué pasa? Todo y nada. La suerte no existe. No hay que lo puse y no aparece. No, justo a mí, lo que dicen los pacientes obesos. Doctor, hago todo, no puedo bajar. Justo a mí. No hay eso. La suerte no existe. ¿Sí? Historia clínica, debemos empezar a hacer. Ustedes son futuros internos, tienen que empezar a hacer una buena historia clínica. Comiencen bien y van a ver cómo van a terminar cuando sean viejos. Todos los van a querer. Y eso es haciendo una buena historia. Eso es alergia. Sí, lo estoy viendo. Tengo medio que estrabismo, pero hábitos. Es vital que preguntemos hábitos a los pacientes. A veces le preguntamos, ¿qué droga? No, dice. Está la hora de la mamá. Tiene que salir la mamá. ¿Qué drogas? O por ejemplo, hay otros pacientes que no tienen, que no han hecho escuela y demás, por X o Z motivo, le preguntas, ¿toma alcohol? No. Y en el pase de visita, a ver, presenta al paciente a usted. El paciente no bebe alcohol, ¿y toma chicha? ¿Chicha? Sí. Así que hay que saber preguntar pequeños detalles y los antecedentes y los hábitos son de vital importancia. Motivación, debe haber motivación. Pacientes obesos que no quieren mejorar, no sirve de nada. Si no tienes la voluntad, no lo vas a hacer. Todo debe estar controlado gracias a una anamnesis y debemos reflexionar cada paso que damos a medida que vayamos avanzando. Y en endocrino es vital. Utilicemos este aparato, aunque sea para ver a nuestros pacientes, pero determinar adecuadamente. Yo les doy un ejemplo que hace poco me pasó. Ya me piden valoración en el hospital por diabetes. Un cardiólogo me pide diabetes. Voy a ver al paciente y lo primero que veo es un bozo así. Ingresó por un problema, por una arritmia, pero me piden por diabetes. Veo sus glucemias normales. Voy a la descripción de la nota de admisión. Cuello cilíndrico normal. El interno que le dio en su historia clínica, cuello cilíndrico normal, lo único que pone. Veo la nota del residente, la nota de admisión del residente, cuello cilíndrico a la chingada. Veo la nota del médico que me ha pedido evaluación, cuello cilíndrico normal. ¿Qué tal? Metal, fatal, total, lo que digas algún día. Terrible. Por lo tanto, comencemos a valorar. Si digamos por X o Z motivo no ven genitales, por pudor de la persona y demás, o porque es un niño y no pueden ver los genitales en la presencia del testigo y del papá o de la mamá, pongan, no valorado porque no me dio la gana, pongan, no se inventen. Genitales normales. Levantas la sábana y un escroto gigante por edema. ¿No? Así que no mientan, valoren adecuadamente a los pacientes. Son cosas básicas, sencillas, pero que deberíamos hacer. ¿Qué hemos diagnosticado con esa paciente? Y da bronca, ¿no? Porque ha estado casi una semana sin valoración de ese cuello. Me piden por diabetes, que era el menor de sus problemas, un cáncer anaplásico de tiroides. Un mes y se ha muerto. Quizás no hubiera logrado hacer algo más, pero se ha muerto. Trátenos como a familiares queridos a sus pacientes, ¿sí? Hay diferentes métodos diagnósticos, pruebas modernísimas que ustedes pueden pedir absolutamente todas las hormonas habidas y por haber, pero ¿tendrá sentido pedirle todo buscando nada? Busquen algo y piensen, ¿por qué están solicitando cada examen? Determinar si el paciente necesita realmente tratamiento. Hay muchos pacientes, muchos factores, tienen alguna hormona X baja, ¿valdrá la pena darle tratamiento? Siempre se deben preguntar, pero jugamos la medicina del ping-pong. ¿Ya he hablado de la medicina del ping-pong con ustedes? ¿Cuál es la medicina del ping-pong y de los malos médicos? ¿Han jugado ping-pong? Tengo fiebre, le doy paracetamol o antipirético. Tengo dolor, le doy analgésico.
tengo hipertensión, le doy antihipertensivo y me vale madres porque es la causa. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa fiebre es un tumor cerebral que está comprimiendo justo el área que se ocupa de la temperatura o de la termorregulación? ¿Qué pasa si es una estenosis bilateral de las arterias renales y le estoy dando yecas o aras? Voy a tronar esos riñones. Así que a eso debemos llegar en endocrino. No se olviden, al ritmo de manejo que decía eso en la evaluación inicial. Ecografías, ¿cómo es esta imagen, chicos? Ecográficamente hablando, hay líquido ahí. Es sangre. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo describe la imagen? Anecogénico. Anecogénico. ¿Y esta imagen? Hiperecogénica, ¿no? Isaecogénica, es un nódulo. ¿Sí? Determinar la familia, preguntar a la familia: ¿tu familia tiene problema tiroideo? ¿Tu familia consume algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad genética, metabólica y demás? Sí, toda la familia somos gorditos. Ah, diabetes, sí, diabético. ¿Qué gran porcentaje? Un papá diabético, yo tengo papá diabético, 40% de posibilidad que yo tenga diabetes. Los dos papás diabéticos, 70% de posibilidad que tenga diabetes. ¿Sí? Importante entonces mencionar todos esos detalles. Ver si utiliza medicamentos. Los beta bloqueantes, por ejemplo, podrían mitigar la sintomatología del hipertiroidismo. Hidroclorotiazida en hiperparatiroidismo, pocas alteraciones importantes de calcio. Anticonceptivos orales, antiarrítmicos. ¿Algún antiarrítmico que conozcan? Amiodarona. La amiodarona puede provocar problemas en la tiroides. ¿Qué problemas? ¿Y por qué? A ver si buscan, cuando hablemos de tiroides vamos a hablar de eso. Es porque somos Estudiantes de medicina de endocrino, ¿verdad? Patologías, ya hemos dicho cuáles. Dolor abdominal, gastritis, vesícula. Pero miren, puede ser una insuficiencia suprarrenal, puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser una uremia, que puede estar asociada al dolor abdominal. ¿Sí? Así que es importante no ser tan estrictos. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Que un médico debe preguntar mucho para llegar a una certeza de ello. El que no pregunta y solo se basa en un síntoma va a meter la pata. Quizás las dos. ¿Sí? Alteraciones menstruales pueden ser todo. Muchas de estas alteraciones, metromenorragia, menorragia, hipomenorragia, dismenorrea y demás, están pensando de que puede ser una alteración de hormonas reproductoras. Le solicitamos una hormona tiroidea alterada, solucionamos el problema tiroideo y todo se resuelve. Pero no es de la... aquí no dice nada de la tiroides, ¿no? Así que endocrino, creo que en toda medicina traten de ver de forma integral. No es fácil, pero la práctica les tiene que llevar a eso. Estreñimiento, ¿en quiénes? O constipación, que no es lo mismo. ¿En quiénes podría tener estreñimiento o constipación? Hipotiroidismo. ¿Otra? Diabetes. ¿Por qué diabetes? Me alegra escuchar eso, Tania. ¿Cómo lo explicas? Estás muy bien. No sé explicar. El azúcar alto te va a llevar a que la vasculatura esté lastimada. Esa vasculatura me va a llevar a una neuropatía autonómica y la neuropatía autonómica me va a llevar a paresia, estreñimiento, constipación y demás. ¿Sí? Así que veamos desde ese punto de vista. Otro, hiperdefecación. Ahí yo siempre con mis chistes. Está yendo muy mal, ¿no? ¿En quién? ¿Otra? Puede ser Addison. Una insuficiencia suprarrenal aguda podría asociarse a dolor abdominal e incluso diarrea. Hablando de inseguridad, por ejemplo, en el anterior, Sjögren también podría ser. ¿Sjögren? Sí,
El anterior, no este. Reumatológico. Sí. Pero el Sjögren se caracteriza más por sequedad de las mucosas, ¿no? Está estresado por el examen de endocrino. Patología. Hipotiroidismo. Patología psiquiátrica. Disminución de la testosterona o mucha testosterona en calvicie y demás. Hay diferentes factores, ¿no? En la mujer, hirsutismo. El hirsutismo, algunos de ustedes pusieron como diagnóstico hirsutismo. Más es una presentación de asociación a alguna patología, ¿no? ¿Qué patología? El SOP, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, sí, por ejemplo. Hiperandrogenismo, ya sea genital o suprarrenal. ¿Qué opinan? Patología. ¿Qué dices? Hipertiroidismo. Sí, a ver, ¿se imaginan tener la hormona muy alta, tiroidea, y estar acelerado todo el tiempo? Estar hablando rápido, no parar. Pobre cabecita, ¿no? Cefalea. ¿Otra? Tiene un problema de visión, puede ocasionar Visión. Tumores. Ya. Tumores, ¿dónde? La cabeza, ¿no? Hipertensión. Hipertensión, que es la causa menos frecuente de dolor de cabeza, pero nuestros compadres y comadres le está doliendo mucho la cabeza al condorito. Ay, tiene hipertensión. Estrés. Y no saben que la hipertensión es la patología silente. Cuando hay una urgencia o emergencia hipertensiva, recién duele. Hay más de 200 tipos de dolor de cabeza. La menos frecuente es hipertensión. Es el chip. ¿Sí? Tumores. Tumor de hipófisis, por ejemplo. Cambio en la libido, variaciones del estado de ánimo. Baja de testosterona y aumento de estrógeno. Diabetes. También hipotiroidismo. Insuficiencia suprarrenal. Cushing. Sí. Todo. ¿Se están dando cuenta de lo que trato de decirles? Nicturia. Típica nicturia. ¿Qué es nicturia? ¿Qué será? Diabetes. Qué bien que me dicen diabetes si soy adulto mayor, arriba de los 45 años, varoncito. Próstata, ¿no? Próstata. Alteraciones cutáneas. No se ha bañado hace siglos de snow. Diabetes. No. resistencia. Ahí está la mano. No siempre va a llegar a diabetes. Puede mantenerse en la... Esto me está hablando, no diabetes, me está hablando de resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. ¿Sí? Es resistencia a la insulina. Puede o no puede llegar a la diabetes, pero es resistencia a la insulina. ¿Sí? No es mugre, busquen. No es tan marcado como esto, pero a veces hay algunos muy sutiles. Hiperpigmentación. ¿No? ¿Por qué mecanismo? Aumento de la melanina. ¿Cuál es tu nombre? Felipe Ron. Excelente. Rebusamiento de especificidad. No he traído mis estrellitas hoy día, así que. Bien, bien. No, regalo estrellitas, en serio. Excelente. Me agrada este grupo. Me agrada este grupo. Sí que da. Espero que se mantengan así. Me voy a explicar otra vez qué materia estamos llevando. Diabetes mal controlada. Hipotiroidismo. Hipo y hiper. Hipo. De hiper, la piel es fina, como de potito de bebé. Y caliente. Sí, verdad.
Este es un mal ejemplo. No. Hipertensión también hace eso. Sí, lo de Peterson. Clase de endocrino. Ah, es verdad. Endocrino. Soy docente de zoología. Este sí, vos sí está muy grande, les digo que levante las manos y me voy a volver a ver. Pero les estoy marcando este es el verdadero paciente de endocrino, este no, por favor. ¿Qué dices? John Bonacho, ¿qué dices? Tiene cara de luna llena, ¿no? Tiene tiene jiba de búfalo. No, mire, se ve sus clavículas, tiene armadilla supraclavicular. Cushing. Es un mal ejemplo de Cushing, pero así son las estrías luteolasas. Cushing también, ya les he dicho. Vitiligo. ¿Qué es el vitiligo? ¿Por qué les he puesto vitiligo? Despigmentación, pigmentaria y demás. Cuando vean vitiligo, ¿qué dices? ¿Santiago? Melanina, ya. ¿Qué más? Cuando vean vitiligo, busquen patología endocrina. Muy frecuente que se relacione a patología. Miles, cuando vean y avancemos tema por tema, y esta patología se asocia a vitiligo, y esta patología se asocia a vitiligo. Así me van a escuchar. ¿Sí? Busquen patología endocrina. ¿Sí? E incluso de las más raras. Tumores carcinoides y demás. ¿Sí? El MEN. ¿Cuál? Neoplasias endócrinas múltiples. Sí, MEN 1, MEN 2, MEN 3, MEN 4. No estamos hablando, oye MEN, ¿qué güey? No es MS. Neoplasia endócrina múltiple. MEN. ¿Sí? Vitiligo, importantísimo. Acné, ¿en quiénes? Adolescentes. So, muy bien. Púrpura axilar, este sí lo pago. ¿Quién dijo Cushing? ¿Alguien dijo Cushing? ¿Quién dijo Cushing? Oye, ya pues. En este momento les voy a mandar a coordinación si no me dice quién ha dicho Cushing. Voy a hacer llamar a su papá y su mamá. ¿Quién dijo Cushing? Vamos. ¿Quién es el capo o capa que ha dicho Cushing? ¿Tania dijiste Cushing? No. Cushing. Es Cushing, sí. ¿Por qué tanto miedo de decir algo bien? Es que aquí en Bolivia, no se bolivianicen, aquí en Bolivia estamos... A ver, si se dan cuenta, lo bueno todos atacan y lo malo todos aprueban. Y aquí estamos los bolivianos, los de Brasil, por ejemplo, hablan más fuerte que los bolivianos. ¿Cómo les ha ido? Así somos los bolivianos, no se malacostumbran a eso. ¿Sí? Digan, si se equivocan, no hay lío. ¿Están aquí para aprender o no? Sí. Este es el prognatismo. Denle la mano. Cuando tengan chance de ver a un macromecánico, denle la mano. Denle la mano. Nunca más se van a olvidar. Y les habla Mostra essa mano para ele. Esta hiperkeratosis. Esto, elefantiasis. no. Es un mixedema. Cuando vean esto es para preocuparse. Vean esto y digan, se puede chingar el paciente. Hay que actuar ya. Hipotiroidismo, pero marcadísimo. No tiene fobia. Sí, aprieta y no tiene fobia. Tiene incluso datos de piel de naranja. Sí. Hipo. Es un mixedema pretibial de hipo. ¿Esto?
Estoy caminando así, ¡pac! Golpea mis uñas y ya se rompe. ¿Patología? Espero que no sea libro de psiquiatría y se estén autoidentificando con todas las patologías. Hipotiroidismo, hipertiroidismo también. Esa señora me mira como un amor. ¿Y qué? Enfermedad de Graves, base de ojo. Está queriendo copiar mi examen. ¿Qué podría ser? No, bien rápido, importante. ¿Qué podría ser? Vamos, piensen rápido, ya nos estamos por ahí. ¿Ah? No les dejo ir si no me dicen. ¿Tu nombre puedes anotar en un papelito, por favor, para que estés en la lista? No te olvides la próxima clase, por favor. La lista. No, a Julie. Y tú anotas tu nombre. Ahora. Estrabismo. Vamos, piensen. Sean maliciosos. En medicina hay que ser maliciosos. Si no piensan, nunca van a descubrir el problema. Van a pensar que se está quemando en el 5º piso de la universidad, están empezando a mear. Doble, vamos. No, chicos. 4. Quiero irme feliz, vamos. 3, 2, pero estrabismo. Pero algo más que decir así. Es en lo que no, solo tienes que pensar en eso. No. Podría, pero no. Sí, podría, pero por lugares escabrosos. En cambio, este estrabismo es por algo muy concreto. ¿Qué dices? Costa Rica. ¿Cuál es tu nombre? Nicole, ¿qué dices? Neoplasia dónde? Neoplasia es muy vago. En endocrino, para terminar, neoplasia de hipoficiaria que está comprimiendo el quiasma óptico, puede provocar eso. Tienen que aprender a decir nombre y apellido. Diabetes mellitus tipo, hipotiroidismo primario, secundario, terciario, insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria. Al decir nombre y apellido te está llevando al lugar y puede solucionar todos los problemas. Acostúmbrense a decir todo eso. ¿Listo? Me avisan en la siguiente clase dónde hemos quedado, por favor. No, yo una duda. Dime. Dicen que la trombose no es porque la persona tiene diabetes, y sí, pero tiene una resistencia a... ¿Cuál? La cantosis. Sí, resistencia a la insulina. Resistencia. No quiere decir que cuando una persona tiene esta mancha oscura en el cuello, no quiere decir que es diabética. No, pero está predispuesta a ser. Ah. Si no trabajas ya, por ejemplo, los niños están naciendo niños con esos problemas. Mientras más pronto realices tu medicina preventiva, vas a evitar que llegue a diabetes. Gracias. Vas a evitar que llegue a diabetes. Así que eso, si yo les pregunto,